Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Si os mostráis tan piadosa, quien a vos llega contrito, Virgen Santa del pueblito, sé nuestra Madre amorosa. Siéntense, por favor. Bienvenidos nuevamente a todos, también a los que por la transmisión nos siguen. Y hoy comenzamos este ciclo de charlas con motivo del año jubilar por los 75 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora del Pueblito. Y así cada 16 vamos a tener un tema diferente. Al final les voy a dar los temas de las demás charlas de los demás meses a partir de diciembre. Bien, hoy iniciamos con esta charla y un tema muy específico: ¿cómo era la devoción de San Francisco de Asís a la Virgen María? Porque él amaba, rezaba, quería, veneraba de un modo muy especial a la Virgen María, algo que podemos aprender de él, especialmente aquellos que pertenecemos a la familia franciscana, porque es cierto que también podemos cometer errores en nuestra devoción a la Virgen María. Aquí en México es muy fácil que caigamos en este error, por ejemplo, en nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe. Algunos ni siquiera creen en Cristo, pero sí en la Virgen de Guadalupe como un estilo de diosa, ¿verdad? Casi. Y a ella ni a los santos nosotros los adoramos. El único que es objeto de adoración es Dios. A la Virgen María, a los santos los veneramos. Sí, le tenemos amor a ellos, les damos culto porque ellos son modelos del seguimiento de Cristo. Y en primer lugar la Virgen María, y en esto también San Francisco es muy claro y es muy directo. Y él tiene una devoción muy interesante que ojalá nos deje muchas enseñanzas a todos nosotros hoy. Esto que lo voy a presentar, como ven en el título, no es mío, es del padre Fray Cayetano Esser, un fraile alemán. Creo que en esta época moderna, ya murió él hace muchos años, pero sigue siendo, si no el mejor, sí, de los pocos mejores estudiosos de los escritos de San Francisco y sus biografías antiguas. Él después tuvo muchos alumnos que yo sí conocí, que fueron también grandes maestros en la Universidad Franciscana de allá de Roma, el Antoniano, y pues es el mejor, podríamos decir así, especialista en los escritos de San Francisco y en las biografías antiguas de San Francisco. Entonces yo, cuando estaba en el noviciado, precisamente ahí en el santuario de Nuestra Señora del Pueblito, me encontré este libro de él que se llama Temas Espirituales. Y el último capítulo exactamente trata de este tema que les comparto, pero que él ha investigado y que él aquí tiene todo, y no voy a leer todo, ni les voy a exponer todo. Es una síntesis de este capítulo último, en donde el padre Esser habla de la devoción de San Francisco a María Santísima. Se ha de reconocer honradamente que San Francisco no fue un teólogo de escuela. No se puede, por consiguiente, esperar de él expresiones claramente formuladas a nivel de escuela teológica acerca de María.
Carece de sentido pretenderlo de un santo sin letras. Él mismo, acuérdense que se calificaba así, ignorante y sin letras, que eso no es cierto, porque en verdad sabía hasta latín y sabía escribir muy bien y leer muy bien, pero a él no le gustaba presumir eso. También en este, como en otros campos, Francisco es hijo de su tiempo, está fuertemente condicionado por la vida espiritual y religiosa de sus contemporáneos. Acuérdense que estamos en la Edad Media, hace 800 años, en Italia. Entonces había un modo de vivir también la devoción a la Virgen María, y él bebió de esa tradición, de ese estilo, de esas costumbres religiosas que había en torno a la Virgen María allí, especialmente en el centro de Italia. Sí. A través de la predicación y con una fe absoluta va él asimilando las verdades acerca de la Madre de Dios. Sobre ellas va creciendo su piedad mariana. Entonces él no asistió a ninguna universidad a recibir un curso de Mariología, como otros teólogos en su tiempo. ¿Sí? Ya discípulos de él, sí, San Buenaventura, Don Escoto, muchísimos, ¿no?, que formaron lo que se llama ahora la escuela franciscana, ¿no? Por testimonios unánimes de sus biógrafos sabemos que Francisco era un tierno enamorado devoto de la Virgen y que su devoción era superior a la corriente, a la de los demás. No era cualquier devoción la que él tenía. Tenía una devoción que sobresalía entre todos a la Virgen María. Su piedad mariana no era producto de la ciencia de los libros, sino de la oración y la meditación cada vez más profundo del misterio de María y del puesto excepcional que ella ocupa en la obra de la salvación. Lo que él dijo e hizo como fruto de esta oración y devoción lleva un sello tan personal y está acuñado de tal forma con su originalidad espiritual que aún hoy nos merece pues una atención especial. Algo y muy bonito podemos aprender de cómo Francisco amaba, quería y veneraba a la Virgen María. Bien, el esquema de exposición es este que voy a hacer en la síntesis de este artículo, de este libro del Padre Esser. Dos puntos principales. Primero, cómo era la estructura teológica, mental de la devoción mariana de San Francisco, en tres apartados: la relación que hay entre María y Cristo, entre María y la Santísima Trinidad, y María y el plan de salvación. Y las expresiones concretas de la devoción mariana de San Francisco, también en tres apartados. A ella le gustaba decirle a la Virgen, la señora pobre. Ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Si la pobreza es uno de los fundamentos de su espiritualidad y carisma, pues ella contemplaba y le gustaba mucho contemplar la pobreza de la Virgen María. ¿Sí? También la contempla como la protectora, la abogada de la orden. Y finalmente, cómo vivía él en la práctica su devoción a la Virgen María. Esos son los 6 puntos de estos dos grandes temas que quiero presentarles hoy de una manera así sintética, general. Ya si alguien quiere puede meterse a internet, esta es la facilidad, ya está este artículo completito en internet, nada más busquen así, la devoción de San Francisco a la Virgen María, y aparece varios artículos, y entre ellos el del Padre Esser. Sí. Ahí ustedes pueden ver con mucho cuidado, con más profundidad, con más atención, ese artículo. La estructura teológica de la devoción mariana de San Francisco. Pásale. María y Cristo. Dice
la segunda biografía de Tomás de Celano, estas palabras muy bonitas, hablando de San Francisco: rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús por haber hecho hermano nuestro al Señor de la Majestad, y agrega San Buenaventura en la leyenda mayor, y por habernos alcanzado misericordia. Estas sencillas palabras de sus biógrafos expresan el motivo más profundo de la devoción de San Francisco a la Virgen. Y puesto que la encarnación del Hijo de Dios constituía el fundamento de toda su vida espiritual, acuérdense que no por nada él comenzó la tradición de los nacimientos. Él estaba enamorado de dos misterios tremendos de Jesús: el nacimiento y la muerte en cruz. Eran como los dos misterios de la vida de Cristo que él tenía en su corazón, San Francisco: la encarnación del Hijo de Dios en Navidad y la muerte por amor en la cruz, a tal grado que llega también a pedir esta gracia y se le concede, ¿verdad?, de las llagas, sí, con el crucificado. Puesto que la encarnación del Hijo de Dios constituía el fundamento de toda su vida espiritual, y a lo largo de su vida se esforzó con toda diligencia en seguir en todas las huellas del Verbo encarnado, debía mostrar un amor agradecido a la mujer que no solo nos trajo a Dios en forma humana, sino que hizo hermano nuestro al Señor de la Majestad. Miren qué bonitas palabras utiliza San Francisco, ¿no? ¿Y cuál de su devoción y amor a la Virgen? Porque hizo hermano nuestro al Señor de la Majestad. Esto hacía que ella estuviera en íntima relación con la obra de nuestra redención, y le agradecemos el que por su medio hayamos conseguido la misericordia de Dios. Entonces Francisco no ve a María, como ya van notando de entrada, luego, independiente de Cristo. Esta es una devoción bien hecha, bien fundada, bien sólida. Yo les decía hace rato que habemos muchos aquí en México, mexicanos, que amamos y veneramos y queremos mucho a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, ¿verdad? Pero sin tener en cuenta a Cristo, a su Hijo. Y este es un error muy grave, ¿sí? Y Francisco no, de entrada ya vamos viendo una característica de su devoción. Él relaciona su amor, su devoción y veneración a la Virgen María por Cristo, porque sin Cristo María no es nadie ni nada. Bien. Francisco expresa esta gratitud en su gran credo cuando, al proclamar las obras de salvación, dice en la primera regla, capítulo 23. Es un larguísimo credo, una grande oración con la que termina la regla, la primera regla que hizo para los frailes. Y en esa parte, una partecita dice: omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre, santo y justo, Señor, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias por ti mismo, por el santo amor con que nos amaste. Quisiste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María. Aquí el homenaje que el hombre rinde a la majestad divina desde lo más profundo de su ser, característica de la antigua Edad Media, se funde en desbordante plenitud con el amor reconocido del hombre atraído a la intimidad de Dios. Y otro tanto también sucede en el salmo navideño que Francisco, a tono con la piedad sálmica de su tiempo, compuso valiéndose de los himnos redactados por los cantores del Antiguo Testamento. Acuérdense, los que conocemos un poco los escritos de San Francisco, que compuso un oficio para la Pasión y un oficio también para el tiempo de Navidad, con los salmos, ¿sí?, que él conocía y que él seguramente rezaba todos los días, como lo hacemos hasta ahora los religiosos, los sacerdotes, las religiosas, ¿no? Y ustedes también ya lo hacen. Antes
En la anterior. No, síguele. Más. Ahí mero. Glorificad a Dios nuestra ayuda, cantad al Señor Dios vivo y verdadero con voz de alegría, porque el Señor es excelso, terrible, Rey grande sobre toda la tierra, porque el Santísimo Padre del cielo, nuestro Rey antes de los siglos, envió a su amado Hijo de lo alto y nació, nuevamente menciona esto, de la bienaventurada Virgen Santa María. Él me invocó, tú eres mi Padre, y yo lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Síguele, por favor. Con alabanza desbordante de alegría, Francisco da gracias al Padre Celestial por el don de la maternidad divina concedido a María. Este es el primero y más importante motivo de su devoción mariana. Escuchad, hermanos míos, si la bienaventurada Virgen es tan honrada como es justo, porque lo llevó en su santísimo seno. Ahí está la razón. En la carta a toda la orden, en el número 21 dice eso. En aquella época campeaba por toda Europa la herejía cátara, así llamada, que se aferraba a un principio docetista, dualista, donde anulaba la participación de la Virgen María en la obra de salvación. ¿Qué dice esta herejía para que se entienda, no? Esta herejía dualista y docetista decía que, pues, Jesús se encarnó aparentemente en un hombre, el Hijo de Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Santísima Trinidad, porque pues como que ellos no aceptan que sea posible que Dios mismo se haga criatura, ¿verdad? Pero lo hizo aparentemente. Y entonces aparentemente podríamos decir y concluir, si fue todo aparente, si todo fue un fingimiento, sí, entonces no nos salvó realmente. No se hizo carne realmente del seno de la Virgen María y no se hizo realmente y verdaderamente hombre, y entonces no nos salvó. Ese era el ataque que se les hacía a ellos, ¿verdad? Que tenían esta creencia de que Jesús, como ellos veían que era como muy corriente, muy vulgar, el que un Dios bajara de su cielo y tomara en la tierra la condición humana, esta condición humana pecadora, esta carne que somos, que es tentada, que es miserable a veces. Ellos dicen, ¿cómo es posible que Dios se haya abajado tanto, verdad? Y entonces ellos construyeron una teoría donde demostraban, o intentaban demostrar que Jesús aparentemente se había hecho hombre. Por lo tanto, tampoco es verdad que la Virgen le dio carne de su carne, ¿verdad? Y no es su madre, por lo tanto. Y se negaba entonces la participación de la Virgen María en el plan de salvación. ¿Vamos bien? En esto consistía esta herejía. Para manifestar su oposición a la herejía, Francisco, devoto de María, no se cansaba de proclamar con extrema claridad la verdad de la maternidad divina real de María. Y dice, este verbo del Padre tan digno, tan santo y glorioso, anunciándolo el santo ángel Gabriel, fue enviado por el mismo Altísimo Padre desde el cielo al seno de la santa y gloriosa Virgen María, y en él recibió la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad. Fíjense cómo pone ahí verdadera exactamente contra esta herejía, que negaba que haya sido verdadero el hecho de que Jesús hubiera tomado carne, ¿sí? Y en el saludo a la bienaventurada Virgen María celebra esta verdadera y real maternidad con frases siempre nuevas, dirigiéndose a ella de un modo exquisitamente concreto y expresivo, llamándola Palacio de Dios, Tabernáculo de Dios, Casa de Dios,
vestidura de Dios, esclava de Dios, madre de Dios. Estos calificativos tan altamente realistas nos dan a comprender con qué celo tan grande defiende ortodoxamente Francisco la figura auténtica de María en una cristiandad tan fuertemente amenazada por esta herejía docetista. Bien, y los cátaros encarnaban esta herejía, y los cátaros eran herejes que vivían ahí en Italia, en Francia, en todos lados. Es más, en alguna ocasión, porque los cátaros querían vivir también así, peregrinos, pobres, como los apóstoles, como Jesús, en más de una ocasión confundieron a Francisco y a sus primeros compañeros con estos herejes cátaros, ¿sí? Y los valdenses, otro grupo, ¿sí? Pero bueno, nada más como dato, ¿no? Tal vez esto explique su exquisita predilección por la fiesta de Navidad y su amor al misterio navideño. Dicen sus biógrafos Tomás de Celano, con preferencia a las demás solemnidades, celebraba con inefable alegría la del nacimiento del niño Jesús, la llamaba fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho niño pequeñuelo, se crió a los pechos de madre humana. Esta preferencia parece advertirse también en su ya mencionado Salmo de Navidad, que ya leíamos hace rato una parte, y esta otra parte dice así: en aquel día el Señor Dios envió su misericordia y en la noche su canto. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en él, porque se nos ha dado un niño santísimo amado y nació por nosotros fuera de casa y fue colocado en un pesebre, porque no había sitio en la posada. Gloria al Señor Dios de las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Alégrese el cielo y exulte la tierra, conmuévase el mar y cuanto lo llena, se gozarán los campos y todo lo que hay en ellos. Cantadle un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra. Acuérdense también cómo Celano nos platica que era de veras un gusto para San Francisco celebrar esta fiesta de Navidad, que incluso decía, y este día todos deben de comer, hasta las paredes embárrenlas de carne, dice. Y échenle semillas a los pájaros y a los asnos y a los bueyes que estuvieron ahí dándole calor a Jesús, a esos denles de comer muy bien esta noche. Decía, así era su, digamos, sus locuras, ¿no? Sus bellas locuras, ¿no? Porque estaba desbordado de alegría, ¿no? De que Dios se hubiera hecho como nosotros, hombre, a través del seno de la Virgen María. Si intentamos con todo cuidado explicar la siempre válida significación de este primer rasgo fundamental de la devoción mariana de Francisco, tendremos primero que subrayar, ya les decía, que él no ve a María aisladamente. Esta es la primera lección que nos queda de este primer rasgo de la devoción de San Francisco. No ve separadamente su devoción a María, no lo separa del misterio de su maternidad divina, que es la que justifica la importancia de María en el cristianismo. Ella es importante por eso, porque es la madre del que se encarnó, del que se hizo hombre. Sin Cristo, sin el Verbo hecho carne, María no es nada, no es nadie. Y aquí San Francisco nos está dando esta lección. Para San Francisco, la veneración de la Virgen quiere decir colocar en su lugar preciso el misterio divino humano de Cristo. Hasta podría tal vez decirse, para salvar ortodoxamente este misterio, que se ha hecho nuestro hermano el Señor de la Majestad. La devoción de Francisco a María carecía de toda abstracción y era todo menos conocimiento conceptual, mental, intelectual. No. Esta devoción brota siempre y fundamentalmente de algo que es palpable por concreto e histórico y por consiguiente de la revelación de Dios que se manifiesta en hechos tangibles y concretos de la historia de la salvación. No se quebró la cabeza San Francisco con teorías y teologías y filosofías para
tener una devoción así tan sólida, tan correcta de la Virgen María, no. Él sencillamente se fijó en cosas muy concretas, palpables, tangibles. A él le maravillaba el hecho sencillamente de que Cristo tomó carne del seno de María, y es suficiente para venerar a esta mujer y darle gloria a Dios porque existe ella, porque ella fue el medio. ¿Sí? Con eso se quedó él. Y desde ahí él ama, venera y quiere de un modo especial a esta mujer entre todas las mujeres. Partió de un hecho, ¿sí? ¿Será esto precisamente lo que posibilitará la devoción mariana de Francisco, su influencia viva en el futuro de la Iglesia? A lo largo de la historia de la Iglesia católica, del cristianismo, ciertamente también hubo desviaciones de veneración sobre la Virgen María y su culto. Fue hasta 1965 con el Concilio Vaticano II que se establece muy bien en qué consiste nuestro amor y veneración a la Virgen María. Algunos padres del concilio querían que se hiciera un documento especial. Ustedes saben que hay 4 constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, la de la liturgia, la de la revelación o la palabra de Dios, la de la Iglesia en 2 dogmas, Lumen Gentium, lo que es la Iglesia, su identidad, y su misión, gozos y esperanzas, y muchos decretos y documentos. Y muchos padres conciliares, querían que se hiciera un documento especial sobre la Virgen por parte del concilio, pero no. La pusieron en su lugar, en el documento que se llama Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el mundo de hoy. La Lumen Gentium, así se llama, Luz de las Gentes. El capítulo 8 trata de la devoción a la Virgen María en la Iglesia, porque ella es parte de la Iglesia, el miembro más insigne de la Iglesia, la Virgen María. ¿Sí? Que no pongamos, que no confundamos su lugar en la vida de la Iglesia. Ella es parte de la Iglesia y modelo de la Iglesia también, maestra, ¿sí? Discípula de su propio Hijo Jesucristo, seguidora de Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es muy importante. Por eso, hace 800 años ya San Francisco tenía muy claro esto, que apenas el concilio, hace 60 años, 70, más o menos, definió para nosotros los católicos. Él se adelantó también en esto al concilio, poner en su lugar a la Virgen María, en su relación con Cristo. Y luego lo vamos a ver aquí, con la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad pues es el fundamento de nuestra fe, como católicos, ¿verdad? Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así nos lo reveló Jesús, nada más por eso. No se trata de ninguna fórmula científica ni filosófica o por el estilo. Jesús nos vino a mostrar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le llamamos Santísima Trinidad, y fíjense que también este misterio de la maternidad divina eleva a María sobre todas las demás criaturas y la coloca en una relación vital única con la Santísima Trinidad. Y esto es palpable también en San Francisco en sus oraciones. María lo recibió todo de Dios. Francisco lo comprende muy claramente esto. Jamás brota de sus labios una alabanza de María que no sea al mismo tiempo alabanza de Dios uno y trino, que la escogió como preferencia a toda criatura y la colmó de gracia. Francisco no ve ni contempla a María en sí misma, no, sino que la considera siempre en esa relación vital concreta que la vincula con la Santísima Trinidad. Ya muchos miembros de la familia franciscana hasta casi no sabemos de memoria este saludo, ¿verdad?, a la Santísima Virgen María. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María Virgen hecha Iglesia,
y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito, que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien. Fíjense qué relación tan interesante, correcta, tiene Francisco de la Santísima Trinidad con relación a la Virgen María. También esto nos deja ver que cuanto Francisco dice de la Virgen y las alabanzas que le dirige, todo nace de ese misterio central de la vida de María, de su maternidad divina, pero esta es la obra de Dios en ella. La Virgen es eso, obra de Dios también. Incluso la perpetua virginidad de María ha de ser comprendida solo en relación con su maternidad divina. La virginidad hace de ella un vaso puro donde Dios puede derramarse con la plenitud de su gracia para realizar el gran misterio de la encarnación. Esto es algo que sostiene muy bellamente, y eso lo vamos a ver el siguiente mes, con motivo del dogma de la Inmaculada y de la fiesta del 8 de diciembre, de la Inmaculada, de la Purísima. ¿Cómo los franciscanos contribuyeron a este dogma? Precisamente a partir de San Francisco. Sí. La virginidad no es pues un valor en sí, muy fácilmente podría significar esterilidad, sino pura disponibilidad para la acción divina que la hace fecunda de forma incomprensible para el hombre. Dice en el texto, consagrada por Él con su Santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito. Síguele. Esta relación vital entre María y la Trinidad la expresa Francisco aún más claramente en la antífona compuesta por el santo para su oficio, llamado con poca exactitud Oficio de la Pasión del Señor, antífona que quería se rezara en todas las horas canónicas. Hoy la seguimos rezando los frailes por lo menos una vez al día, ya no en todas las horas, ¿verdad? Y San Francisco querían que en todas las horas, laudes, oficio, vísperas, hora intermedia, completas, se rezara siempre esta antífona. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial, madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. Fíjense siempre la relación de María con las tres personas de la Santísima Trinidad. También estas afirmaciones se fundan en lo que la gracia de Dios ha obrado en María. Las alabanzas a la Virgen son al mismo tiempo alabanzas y glorificación de aquel que tuvo a bien realizar tantas maravillas en una criatura humana. Todo esto lo inundaba de una inmensa veneración y era para él la más íntima y pura realidad de Dios. En todo esto redescubría a Dios en su acción incomparable, y esta consideración lo hacía caer de rodillas para una oración de alabanza y agradecimiento. Esta acción del divino amor que María había acogido y aceptado con un corazón tan creyente, la elevaba, según Francisco, sobre todas las criaturas a la más íntima proximidad de Dios. Por eso Francisco ensalzaba tanto a la Señora Santa Reina, proclamándola Señora del mundo. Esto es lo que nos dice San Buenaventura en su biografía en la Leyenda Mayor. Bien. La última parte de este primer punto, y ya lo demás es muy corto, a las 9 terminamos, exactamente, ¿sí? Siendo María la madre de Jesús, Francisco la honraba especialmente como madre de toda bondad, porque ¿quién es la fuente de la bondad? Jesús, el todo bien, el sumo bien, el bien total. Fue lo que le indujo a establecerse junto a la ermita de la Madre de Dios en la Porciúncula. Todo lo esperaba de su bondad. Después de Cristo, dice también San Buenaventura, depositaba principalmente en ella su confianza. Según esta profunda frase de San Buenaventura, Francisco concibió y dio a luz el espíritu de la verdad evangélica en esta iglesita. Está hablando de la Porciúncula,
Por los méritos de la Madre de la Misericordia, el santo doctor Buenaventura subraya esta explicación aludiendo a que esto ocurrió al amparo de aquella que engendró al Verbo lleno de gracia y de verdad. Con esta alusión se ha tocado con seguridad lo más profundo acerca del amor y veneración marianos en Francisco. Aquí nos hace ver el padre Cayetano de Ser que sí, Francisco tenía un amor especial por la Virgen, es que su vocación y todo lo que fue la orden y toda la familia franciscana nació en la Porciúncula. Y la Porciúncula, esta capillita, recuerden que él restauró con sus manos, es una iglesia dedicada a la Virgen María, Santa María de los Ángeles. Por eso también, como vamos a ver, a ella le encargó ser la protectora y abogada de la orden. Y por eso también ahí quiso morir. Hizo que lo llevaran hasta esta capilla dedicada a la Virgen para morir ahí. Ahí comenzó todo y ahí también terminó todo. Por eso le tenía un amor tremendo a la Virgen María y por eso le pide este favor a Jesucristo y a su madre, allí mismo, de lo que nosotros conocemos de la indulgencia de la Porciúncula. ¿Sí? Síguele, para no alargarnos. Este nacimiento divino no acontece solo en María, porque bueno, una cosa importante que tiene San Francisco es que la Virgen María es importante para él porque ella se abrió al Espíritu Santo, ¿sí? Y ella en su seno recibió al Hijo de Dios, a Jesús, y luego lo dio a luz en Navidad. Ese es el movimiento, ¿no? El Padre, sí, el Padre le solicitó a ella, estamos viendo la relación entre Francisco y la Santísima Trinidad y el plan de salvación. Fíjense cómo viene todo junto, ¿no? Cristo, la Santísima Trinidad y el plan de salvación. A ella le solicita y le pide permiso para hacer receptáculo donde llegue el Hijo, para que le dé carne, lo revista de nuestra carne humana, dice así. Y ella lo da a luz en Belén. Este es el proceso, ¿no? Bien, los padres de la Iglesia, desde San Hipólito de Roma y Orígenes, meditaron largamente sobre este íntimo misterio de la vida cristiana y trataron de aclararlo con explicaciones siempre nuevas, dice Rahner, otro gran teólogo actual. En la misma citada carta, Francisco hace un comentario muy condensado con un lenguaje que le es propio. Dice, somos madres cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor y por una conciencia pura y sincera. Lo alumbramos por las obras santas que deben ser luz para ejemplo de otros. Entonces el movimiento es muy interesante de lo que Francisco ve en María y que eso se tiene que aplicar a la propia vida y a la vida de todos. Tú tienes que recibir por obra del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, a Jesús. Como la Virgen también lo recibió en la Anunciación. ¿Sí? Y luego lo tienes que dar a luz como ella lo dio en Belén, pero tú lo tienes que hacer a través de tus buenas obras. Por eso dice él que nosotros todos somos madres de Jesús cuando lo recibimos. Y lo damos a luz, como María lo hizo en Navidad, a través de nuestras buenas obras, de nuestro buen ejemplo. Fíjense qué movimiento tan interesante, ¿no? Y práctico. Es una devoción también de la que se aprende muchísimo. Una devoción a María para saber vivir como seguidores de Jesucristo y hacer la voluntad de Dios Padre y cumplir con nuestra misión y vocación cada uno. Pero el nacimiento de Dios en el corazón de los fieles es solo un aspecto de esta maternidad. Francisco indica también otro, en fuerza de esta vida cristiana, es decir, por las obras santas que deben ser luz para ejemplo de otros.
Cristo es engendrado en los otros hombres. De esta forma, la función maternal de la vida cristiana como testimonio vivo se extiende a la Iglesia. Todos somos como madres, como la Virgen María. Tenemos que engendrar a Jesús para los otros a través de nuestras obras santas. Porque eso fue lo que hizo María y por eso es la primera evangelizadora, ¿verdad? Y se le reconoce así a la Virgen del Pueblito y a la Guadalupana, la primera evangelizadora de México, ¿verdad? Porque dio a luz, señaló, dio a Jesús. ¿Sí? Lo que se realizó en la maternidad de María para la salvación del mundo se prolonga en los corazones de los fieles por la acción sobrenatural del Espíritu Santo. En última instancia se trata del misterio mismo de la Iglesia, del que participan los fieles. Francisco se sabe agraciado con el mismo don gratuito que admira en María, y este don concedido a él y a sus hermanos lo considera como tarea en la Iglesia. María es para él, ante todo y sobre todo, Madre de Cristo, y por eso la ama amarteladamente. Una palabra en español que casi no conocemos. ¿Alguien sabe qué significa amarteladamente? Amartelar. Con amor y así, cuidado tiernos, con amor tierno. Quiere decir esta palabra en español, amartelar. Tener mucho amor tierno por una persona. Porque, bueno, se tiene amor, ¿no? Y ya. Pero no es lo mismo un amor tierno, ¿verdad? Y ese es el que tiene San Francisco a la Virgen María, un amor tierno. Así vista la devoción mariana de Francisco, la podemos condensar en esta fórmula: vivir en la Iglesia como vivió María. En eso consiste nuestra tarea como Iglesia. Ser como María para ser auténtica y verdadera Iglesia de Cristo. Constantemente recibir por el Espíritu Santo a Cristo en nuestras vidas para después darlo a luz por las buenas obras. Esta es la tarea que tenemos como Iglesia. Igualito a María. Fíjense que hay cosas tan interesantes de San Francisco que a lo mejor algunos no conocíamos, ¿verdad? Y sin embargo ahí están y son parte esencial de su devoción a la Virgen María. Finalmente, expresiones concretas de la piedad mariana de San Francisco. La señora pobre, ya les decía, no se limita a contemplar las relaciones íntimas de la vida cristiana con la vida de María. Quiere asemejársele también en la vida externa. Por eso destaca en primer lugar su maternidad divina y como consecuencia de ella subraya fuertemente otro título de gloria de María. Es para él la señora pobre. Tampoco este título tiene para él un valor independiente. Recordemos, la pobreza de María es una concretización de la pobreza de Cristo y señal de que ella como madre ha compartido el destino de su hijo y ha participado plenamente en él. En la carta a los fieles, después de describir el misterio de la encarnación, San Francisco inmediatamente prosigue diciendo: y siendo él sobremanera rico, quiso junto con la bienaventurada Virgen, su madre, escoger en el mundo la pobreza. Hubiera dicho nada más, siendo él inconmensurablemente rico, escogió la pobreza. Pero no, siempre añade a la Virgen. Y su bienaventurada madre, con ella también escogió la pobreza. Este texto revela en Francisco una plena conciencia de la función redentora de la pobreza, como aparece en este versículo de San Pablo que cita tan a menudo. Conocéis la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza. Esta es de la carta de San Pablo, ¿no? Que nos dice eso. Bien. María y los discípulos participan de esta pobreza redentora de Cristo. También Francisco quiere compartirla como la deberían compartir todos los que quieran seguirle, cuando en consecuencia exige de sus hermanos una vida en pobreza mendicante, les pone delante el ejemplo de Cristo.
que vivió de limosna tanto él como la Virgen Bienaventurada y sus discípulos. Y en la última voluntad que escribió a Santa Clara y a sus hermanas, dice expresamente y lo reafirma: yo, el hermano Francisco Pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre y perseverar en ella hasta el fin. Y las hermanas deben atenerse a ella a pesar de todas las dificultades. Por eso llamaba a la pobreza reina de las virtudes, pues con tal prestancia había resplandecido en el Rey de los Reyes y en la Reina su madre. Fíjense que siempre que habla de la pobreza de Jesús, inmediatamente coloca también a María. Siempre le impresionaba profundamente la pobreza compartida por María con Cristo en su vida terrena y lo estimulaba a una participación total en la misma. Dice San Buenaventura en su biografía: frecuentemente evocaba, no sin lágrimas, la pobreza de Cristo y de su madre. Y en Navidad no podía menos que recordar eso, que en una noche así fría y con hambre, por pobre, nació Jesús. Y eso le enternecía mucho a él. Bien, síguele. Tampoco aquí se trata simplemente de sentimientos así dulzones, románticos, ¿no? Y de compasión, ¿no? Sino de crudeza y realismo en una responsabilidad cristiana que afloraba en él cuando consideraba tales sufrimientos. No era nada más así algo, ay, pobrecita la Virgen que sufrió mucho junto con el niño Jesús, no. Él se daba cuenta también de la pobreza que estaba viviendo su gente, su pueblo, que era la mayoría. Acuérdense que estamos en la Edad Media, la época de los siervos, de los nobles y de los de los mayores y de los menores, ¿verdad? Por eso le puso a la orden de hermanos menores. Los menores eran los más, los mayores, los ricos, los poderosos, los nobles, pues muy poquitos. Y la gran mayoría estaba sumido en una pobreza terrible, ¿no? La pobreza de Cristo y de su madre no eran para él solo hechos históricos dignos de compasión, eran realidad presente en la iglesia, en la sociedad. En una interacción mutua, la realidad presente sirve para evocar la pobreza de Cristo y de su madre, y esta a su vez evoca al pobre de nuestros días. El alma de Francisco, dice nuevamente uno de sus biógrafos, desfallecía a la vista de los pobres, y a los que no podía echar una mano les mostraba el afecto. Toda indigencia, toda penuria que veía lo arrebataba hacia Cristo, centrándolo plenamente en él. En todos los pobres veía al hijo de la señora pobre, llevando desnudo en el corazón a quien ella llevaba desnudo en los brazos. A los ojos de Francisco, el pobre tiene la misión de reflejar la pobreza de Cristo y de su madre. Cuando alguno de sus hermanos era descortés con algún pobre, le castigaba severamente y después le amonestaba diciéndole: hermano, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su madre pobre. Así pues, cuando la contemplación de la vida pobre de Cristo y de su madre nos estimula al amor, ese amor debe volcarse en los pobres, que son los hijos de la señora pobre. Fíjense cómo le dice a los pobres, ¿verdad? Los hijos de la señora pobre. Fíjense que no era una devoción, una veneración así como etérea, como así, ay, qué bonito, ¿no? No. Tenía que ver con esa realidad concreta. ¿Y tú cómo los tratas? ¿Y tú qué estás haciendo por ellos? Porque el pobre que estás viendo es hijo de esta señora pobre y hermano de ese señor pobre, Rey de Reyes, que se hizo pobre. Bien. Estas palabras, que revelan una profunda confianza, muestran también con claridad la seriedad con que Francisco tomaba la imitación de la pobreza de María y la importancia que la pobreza, por lo tanto, tenía para él en el conjunto de vida según el Evangelio. Síguele, ¿no? Para terminar ya casi. María, protectora de la orden.
San Buenaventura cuenta que en los primeros años después de su conversión, Francisco vivía a gusto en la Porciúncula, la iglesita de la Virgen Madre de Dios, y le pedía en sus fervorosas oraciones que fuera para él una abogada llena de misericordia. Poniendo en ella toda su confianza, la constituyó abogada suya y de todos los hermanos. Fray Tomás de Celano refiere lo mismo al hablar de los últimos años del santo. Pero lo que más alegra es que la constituyó abogada de la orden y puso bajo sus alas para que los nutriese y protegiese hasta el fin los hijos que estaba a punto de abandonar antes de morir. Todavía está encomendando a la Virgen toda la orden. Síguele. Para Francisco y para los hermanos menores que habían renunciado a toda propiedad terrena, este término podía tener desde luego solo una significación espiritual. María debía representar a los hermanos menores ante el Señor, debía cuidar de los mismos y protegerlos en todas las circunstancias difíciles y problemas de su vida. Debía intervenir en su favor cuando ellos no pudieran valerse. Francisco se dirige a la gloriosa Madre y Beatísima Virgen María para pedirle que junto con todos los ángeles y santos le ayuden a él y a todos los hermanos menores a dar gracias al sumo Dios verdadero, eterno, vivo, como a él le agrada, y esto podemos verlo nuevamente en la primera regla del capítulo 23. Por el beneficio de la redención y salvación, que ella, en la cumbre de toda la iglesia triunfante, en lugar nuestro este agradecimiento a la eterna Trinidad. Los biógrafos, me parece que ya es la última filmina, ¿verdad? Si no, todavía no. Las biografías destacan con acentos particulares la predilección de Francisco por los lugares marianos, por las iglesias puestas bajo la protección de la Virgen. 3 de estas iglesitas las restauró personalmente, y la más significativa e importante, ya hemos hablado de ella, para la vida futura de Francisco y de su orden, fue la ermita de Santa María de los Ángeles, cerca de Asís, llamada Porciúncula. ¿Por qué Porciúncula? Dicen algunos, preguntan, ¿verdad? En italiano significa porcioncita, lugar pequeño, pequeña porción, eso significa Porciúncula, ¿sí? El santo no se cansaba de contárselo a sus hermanos. Solía decir que por la revelación de Dios sabía que la Virgen Santísima amaba con especial amor aquella iglesia entre todas las construidas en su honor, incluso a lo ancho del mundo, y por eso el santo la amaba más que a todas. Este relato resalta inequívocamente que Francisco se afanaba con infantil sencillez en amar todo lo que sabía que María amaba. Y este amor era particularmente premiado precisamente en la Porciúncula. Por eso, lleno de confianza, llevó a sus 12 primeros hermanos a esta iglesita, con el fin de que allí donde por los méritos de la Madre de Dios había tenido su origen la orden de los menores, recibiera también con su auxilio un renovado incremento. Y aquí fijó su primera residencia, por su entrañable amor a la Madre bendita del Salvador. Y cuando se sintió morir, se hizo conducir allá para morir, donde por mediación de la Virgen Madre de Dios, dice en la leyenda menor San Buenaventura, había concebido el espíritu de perfección y de gracia, es decir, su vocación. Nació también allí. Por así decirlo, quiso pasar toda su vida en la casa de María para encontrarse siempre cerca de su solicitud maternal, y lo deseó también para sus seguidores. Por eso, ya moribundo, recomendó de modo especialísimo a sus hermanos este lugar santo y decía: miren, hijos míos, que nunca abandonen este lugar. Si los expulsan por un lado, vuelvan a entrar por el otro. San Francisco, que no quería propiedad alguna y que los frailes no tuvieran ninguna propiedad, la única que aceptó y a la única que se aferraba era esta capillita, pequeñita,
de Santa María de los Ángeles o la Porciúncula. Síguele. Terminamos con esto ya. Si antes, la anterior, como una conclusión, si quieres ponla esa mera, la conclusión de todo. La piedad mariana de Francisco, acuñada en muchos detalles por la corriente de la tradición cristiana, pero nacida especialmente de la espiritualidad de este gran santo, fue recogida vitalmente por su orden y transmitida a través de los siglos. No por nada ha sido la orden franciscana la que ha promovido la fiesta de la Navidad a través del nacimiento, ¿sí? Y el Vía Crucis, que tiene que ver con la pasión de Cristo. Son dos elementos de la piedad popular, ¿sí?, que se han extendido gracias a los frailes, pero los frailes lo aprendieron de San Francisco, ¿sí? Si un examen más amplio y una reflexión más profunda han aportado algunas novedades y han introducido algunas diferencias, con todo permanecen como columnas firmes aquellas verdades que Francisco transmitió con tanta convicción a los hermanos menores. Primero, María es la Madre de Jesús y como tal es el instrumento escogido por la Trinidad para su obra de salvación. María es la señora pobre y como tal la protectora de la orden. Su culto en la historia es la actualización de una corta y admirable oración compuesta por Fray Tomás de Celano. Ea, abogada de los pobres, cumple en nosotros tu misión de tutora hasta el día señalado por el Padre. Y así termino. Espero les haya ayudado a conocer un poco más el corazón de Francisco con relación a la Virgen María. Y que aprendamos de él a amar a la Virgen María, pues así, de este modo también, tan amoroso, tan correcto también, digo yo, ¿verdad? Y que nos coloca siempre en camino a Cristo y en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por el don de María. Por ahí hay, a ver si sale Emilio. No, ya dejemos de así, terminamos. Quedamos que terminábamos puntuales. Los esperamos en la próxima, 16 de diciembre. Yo creo que no va a haber posadas, así como está la pandemia. Y como no va a haber posadas, pues nos vemos aquí para el tema. Y el tema va a ser sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que apenas se proclamó allá por 1850 y tantos, ¿no? Pero gracias a Dios fueron los frailes y gracias a este pensamiento de San Francisco, esta experiencia de San Francisco, los que promovieron a lo largo de 600 años, sí, hasta que el Papa Pío IX, sí, fue el que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero fueron 600 años de un trabajo inmenso de la Orden Franciscana. Llega un momento, nada más para que se den cuenta, dejarlos un poco picados en esto, ¿no?, que hasta para que se presionara al Papa, a los obispos, a toda la Iglesia, de que era necesario proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, que los frailes se vestían de azul, hábito azul. No sé si han visto pinturas antiguas o fotografías donde los frailes traen un hábito color azul. ¿Sí han visto? ¿No? Pues era por eso. Porque se le pedía al Papa, a la Iglesia en general, de que ya proclamaran que la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fíjense hasta dónde se llegó, ¿no? Hasta físicamente, exteriormente, protestar y decir, ya queremos que se proclame este dogma de la Inmaculada. Y se vestían de azul muchos. De ahí nació también muchas órdenes, como un poco también de presión, ¿verdad? Esta orden de la Inmaculada Concepción que fundó Santa Beatriz de Silva, y muchas órdenes de hombres y mujeres tomaron el nombre de la Inmaculada, ¿sí?
Y también se llegó a Estados Unidos y los frailes impusieron la Inmaculada y los católicos de Estados Unidos la proclamaron también patrona nacional de Estados Unidos. Y la orden tiene como patrona la Inmaculada Concepción, toda la orden en todo el mundo. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Que vamos a conocer un poco estos datos y cómo se dieron en la próxima reunión. Gracias a todos, buenas noches. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Si les gustó, inviten a otros y si no, no les digan nada. Mejor, sí. Buenas noches nuevamente, paz y bien.